La pequeña salvaje. Johanna Spyri. Capítulo 5. La vida se hace difícil para Corneli. Juliet estaba en el jardín ocupada en recoger alverjillas. «Ven aquí», le dijo a Corneli, «¿por qué no te diviertes como antes?» «No puedo hacerlo. Esas señoritas me lo repiten todos los días». «¿Por qué ya no vienes a la cocina a probar la comida?» «También me lo han prohibido. Sostienen que son costumbres vulgares. Hasta me prohíben ir a la caballeriza. Menos mal que Matis es tan bueno que saca al cabrito muchas veces por día para que yo pueda acariciarlo». La tarde estaba muy calurosa. Las dos amigas, la señorita Rush y la señorita Dorner, entraron en su habitación en el momento en que Corneli salía. Estaba vestida de una manera rara, con un vestido de lienzo sobre el que se había puesto un saquito de piel. «¿A dónde vas, niña?», le preguntaron. «A la caballeriza, y como ustedes quieren que me cambie de vestido para entrar allí, así lo he hecho. Desde ahora, Corneli, te prohíbo definitivamente que vayas». La chiquilla volvió al dormitorio, se sacó el vestido y lo tiró por la ventana. Momentos después volvía la señorita Rush con la ropa que había encontrado en el patio. Corneli estaba en enagua y miraba tristemente hacia afuera. «Ten cuidado de que no vaya a llevarte el viento como el vestido», le dijo. «Me es lo mismo», contestó la niña. «Además, no se lo llevó el viento, lo tiré yo». «Si es así, puedes estar segura que la próxima vez irás a buscarlo tú misma», dijo la señorita Rush severamente y dejó la habitación. Al día siguiente, Corneli, que ya había olvidado sus molestias de la víspera, paseaba por el jardín con el profesor. «¿Quisieras darme algunas rosas?», le preguntó éste. La niña preparó un hermoso ramo que le entregó, recomendándole que tuviera cuidado con las espinas. Cuando el profesor se fue, ella se acercó a la caballeriza, pero no se atrevió a entrar y se sintió muy triste de no poder decirle buen día al cabrito. Entonces fue hacia un costado de la casa y se cruzó con la prima que estaba en el umbral de la puerta. «¿A dónde vas?» «A la cocina», contestó la niña. «¿Pero cómo? ¿Acaso no sabes que te he prohibido que vayas? No tienes nada que hacer allí. Sígueme a la sala». Llevó a Corneli hasta un diván y, mostrándole unas manchas negras sobre el tapiz, la reprendió agriamente. «Ya te he advertido muchas veces que no quiero que te comportes de este modo. No debías haberte subido al diván con los zapatos puestos». La chiquilla protestó de su inocencia, pero la prima insistió exigiéndole que confesara la falta. «No», se rebeló Corneli, «nunca confesaré eso. Yo no he subido allí». «Bueno, basta», terminó la prima. «Ve enseguida a lavarte esa frente donde estoy leyendo que mientes. Te estás poniendo feísima y a nadie le gustarás ya». Se fue la chiquilla muy triste porque se la hubiera acusado de una falta que no había cometido. Tenía el corazón tan angustiado que no pudo comer y se encaminó a casa de Marta. Desde lejos le gritó: «No, yo no fui quien hizo eso. Nunca me hará decir que lo hice». «Ven aquí y cálmate», le dijo Marta. «¿Qué ha pasado?» Corneli le explicó minuciosamente todos los reproches que se le hacían a cada momento y la última acusación de que era víctima. «Te creo», concluyó Marta, «pero debes estar tranquila, pues la verdad resplandecerá al fin. Y ahora es mejor que te vayas y vuelvas a tu casa». El rostro de la niña se ensombreció ante la perspectiva del regreso. «Ay, Marta, si supieras cómo me gustaría quedarme contigo para siempre y no volver allá nunca más». «No digas eso, Corneli, muchos chicos envidiarían tu suerte». La chiquilla se fue un poco más consolada y al llegar, aunque ya estaban por terminar de comer, se sentó a la mesa, lo que dio lugar a nuevas reprimendas. Cuando al día siguiente entró en el comedor, no saludó a nadie. «¿Qué significa eso?», preguntó la prima.
Parece que no se saluda. Una niña bien educada debe mostrarse más atenta y respetuosa. Te estás poniendo realmente insoportable y cada vez más fea. Y desde hoy quiero que pidas autorización para ir a visitar a Marta. Esa misma tarde le escribió a su primo explicándole en detalles las muchas dificultades que ella y su amiga debían superar con respecto a Corneli. Cuando Lucien y Juliette se quedaron solas en la cocina, Lucien preguntó qué había pasado en la sala. Oí gritos, respondió Juliette. Las señoritas encontraron unas manchas en el diván y acusaron a la pequeña de haberlas hecho. Ella no quiso confesarlo. Me parece que esas señoritas no comprenden a la niña y que se muestran muy severas. No me sorprendería que hubiera sido el gatito el que saltó sobre el diván y que él hubiera sido el autor de las manchas de que acusan a Corneli. Capítulo 6. Un amigo. Matis el jardinero rastrillaba el jardín cuando vio a Corneli que se acercaba a él. Tenía un libro en la mano, lo saludó y se sentó a mirar cómo trabajaba. ¿Quieres venir conmigo a ver a la cabrita?, le preguntó. Vas a ver, cada día se pone más linda. Corneli no contestó. Ese libro debe resultarte muy interesante, si no, no estarías tanto tiempo tranquila. De nuevo guardó silencio Corneli. En ese momento llegó Juliette. Acompáñame al jardín, Corneli, le dijo. Verás cómo están de hermosas las ciruelas este año. Estoy segura de que nunca las has comido tan ricas. No quiero ninguna, contestó la chica. Yo me pregunto, dijo Juliette a Matis, qué es lo que le pasa a esta niña desde hace un tiempo. Ella era tan alegre, de pronto se ha vuelto callada y triste. Yo me digo lo mismo, replicó Matis, pero es probable que cuando vuelva el padre recupere su alegría. Estaban los dos sumidos en estas reflexiones cuando llegó el profesor Merlín. Encontró a Corneli sentada todavía en el mismo lugar. Buen día, querida, le dijo estrechándole la mano. No pude llegar antes esta mañana. Me imagino que habrás estudiado mucho. No he hecho nada, contestó ella. Entonces vamos a trabajar. Me parecía, sin embargo, que estabas muy interesada en ese libro. No, yo ya no tengo ningún entusiasmo por estudiar. El profesor, suponiendo que su alumna estaba fatigada, abrevió la clase de aritmética y le dijo: Prefiero contarte ahora una historia inspirada en un cuento de Fenelón. Servirá al mismo tiempo como clase de literatura. Verás que tú tienes todo para ser feliz y que debes apreciar la dicha de vivir en una casa donde abundan las flores y las frutas. Estoy por creer que lo que pasa es que estás por demás colmada de esas cosas que otros niños de tu edad no tienen. Después de una pausa, el profesor comenzó. Es la historia de un grupo de personas, alrededor de 20, que no estaban conformes en ninguna parte, que no querían trabajar, que no querían hacer nada, y decidieron hacer un viaje a una isla que se llamaba Isla de los Placeres. Después de haber navegado durante muchos días por el Océano Pacífico, alcanzaron a ver desde lejos una isla de azúcar con montañas de compota, rocas de turrón y de caramelo. Y ríos de miel que corrían por las campiñas. Los habitantes, muy golosos, lamían todos los caminos y se chupaban los dedos después de sumergir las manos en los ríos. Había también bosques de oruzú y grandes árboles de donde caían barquillos que el viento llevaba a la boca de los viajeros. Como todas estas cosas les parecían insulsas, quisieron visitar regiones en que los manjares fueran aún más apetitosos. Se les aseguró que a 10 leguas de allí había otra isla con minas de jamón, salchichas y de guisos que se excavaban como las minas de oro del Perú. Se veían también arroyos de crema y las murallas de las casas estaban hechas de corteza de pasteles. Cuando llovía, se recogía el mejor vino tinto y el rocío de la mañana era siempre de vino blanco, parecido al noble producto de Santorín. Para poder navegar hacia esa isla, los viajeros dejaron en el puerto de la isla de Azúcar
a 12 hombres prodigiosamente gordos que se habían dormido. Estos hombres soplaban con tanta fuerza al dormir que hacían hinchar las velas como con un viento favorable y empujaban a los viajeros hacia las costas de la nueva isla. Apenas llegaron, se encontraron en la ribera con mercaderes que vendían apetito. Otros vendían sueño. El precio estaba calculado por hora, pero variaba según los sueños que se deseaba tener. Los más bellos eran muy caros, los viajeros eligieron los más agradables, pero como estaban fatigados, se fueron antes que nada a acostar. Apenas estuvieron en la cama, oyeron un gran ruido, tuvieron miedo y pidieron socorro. Les explicaron que se estaba abriendo la tierra y creyeron que había llegado su última hora, pero se tranquilizaron cuando les dijeron que ese fenómeno se producía todas las noches. De ese modo se dejaban escapar desde las entrañas de la tierra río de chocolate y toda clase de licores helados. Entonces se levantaron apresuradamente para ir a probarlos, y luego volvieron a acostarse, se durmieron profundamente y tuvieron sueños maravillosos. Desfilaba ante sus ojos un mundo de cristal en que los hombres se alimentaban con perfumes diversos, no caminaban sino bailando y tenían aletas que les permitían desplazarse tanto por el aire como por el agua. Al levantarse vieron a un vendedor de aperitivos que les ofreció darles de comer durante todo el día, y como estuvieron de acuerdo en el precio, les entregó 12 bolsitas de tafetas que ellos se pusieron encima como si fueran otros tantos estómagos. Pasaron así el día e hicieron 12 deliciosos festines. No bien habían terminado con una comida, volvían a sentir hambre. Por la tarde, cansados de haberse pasado todo el tiempo sentados a la mesa, comiendo continuamente como caballos en los pesebres, resolvieron hacer al día siguiente justamente lo contrario y no alimentarse más que de ricos perfumes. A la hora del almuerzo se les sirvieron azares. Por la tarde hubo grandes canastas llenas de flores olorosas. A la cena la comida fue más fuerte, perfumes de España y todos estaban enfermos. Entonces ayunaron para descansar de los placeres de la mesa. Les habían hablado de la existencia de una casa singular y entonces manifestaron el deseo de ser llevados a ella. Fueron colocados en una gran silla de madera guarnecida de plumas, a las que se ataron 4 pájaros tan grandes como avestruces. Estos emprendieron vuelo hacia el lado de Oriente. Veían altas y hermosas montañas, pero la velocidad era tal que casi perdieron el aliento. 1 hora más tarde habían llegado. La casa era grande y toda de mármol blanco. Tenía 24 patios más espaciosos que el mayor palacio del mundo, y en el centro de ellos uno 25 veces más grande que los otros reunidos. Todas las habitaciones eran idénticas porque no había ninguna diferencia entre los habitantes de esta casa única. Cada uno se servía a sí mismo y los deseos más extravagantes eran cumplidos de inmediato por duendecillos que les brindaban todo lo que querían. Los habitantes eran amables y serviciales, de modo que los viajeros fueron recibidos muy gentilmente. No hablaban nunca entre sí, pero en cambio leían en los ojos el menor deseo. Pasaron a una sala en la que escucharon una música espléndida. En ese país las mujeres mandaban a los hombres, juzgaban los pleitos, enseñaban las ciencias e iban a la guerra. Los hombres trabajaban de la mañana a la noche, hilaban, cosían y temblaban por temor a que las esposas los retasen cuando no habían obedecido. Parece que las cosas eran distintas en otra época, pero los hombres se habían vuelto flojos, perezosos e ignorantes porque sus menores deseos eran satisfechos, no bien se manifestaban. Impresionados con tal espectáculo y fatigados después de los repetidos festines,
Los viajeros terminaron por pensar que los placeres de los sentidos, por más variados que fueran, por más fáciles que resultasen, envilecen y no dan la felicidad. Se alejaron, pues, de esas comarcas en apariencia tan deliciosas y de regreso a sus casas comenzaron una vida sobria, fundada en el trabajo moderado, en las costumbres puras y en la práctica de la virtud. Y así obtuvieron la felicidad y la salud que no habían podido procurarse con las buenas comidas y la variedad de los placeres. Así terminó el relato del profesor que agradó mucho a Corneli, pero no consiguió con todo encontrar su alegría habitual. Después del almuerzo, la señorita Rush volvía a interpelarla severamente. Quiero que cambies de actitud y de modales. Hoy no irás a pasear después de comer. Tomarás un libro y leerás. Hasta después del té no estás libre. La chiquilla hizo como se le ordenaba. Se sentó con el mismo libro que tenía por la mañana y tampoco leyó una línea. Después del té se levantó de súbito y echó a correr a través del bosque de hayas, pero no oía el canto de los pájaros, no miraba las margaritas, ni los claveles, ni las flores que antes constituían su encanto. Marta la vio venir, salió a su encuentro y le preguntó: ¿Qué te pasa, querida? Parece que no estás muy contenta. Siempre voy a estar triste, nunca más voy a volver a ser feliz, respondió ella suspirando. Si al menos no hubiese aprendido a leer, me exigen que lea unos libros que me regaló papá que no me interesan para nada. No digas eso, querida. Justamente esta mañana recibí una carta y necesito que me la leas. Era una respuesta al aviso aparecido en el diario. La señora Randin preguntaba si el sitio estaba todavía disponible y en tal caso si podía recibir por unas semanas a su hijo Jacques, que era algo delicado de salud, pero que no necesitaba cuidados especiales. Le hacía falta solamente una alimentación sana y abundante. Si no había inconveniente, iría ese mismo mes. Ya ves, Corneli, cómo todo se arregla espléndidamente. Por cierto que tú hubieses preferido que viniese una niña, pero estoy segura de que te entenderás muy bien con este pequeño camarada. Pídele a Matis, por favor, que me traiga todas las mañanas un jarro de leche. Creo que no nos entenderemos, respondió la chiquilla. La prima y la señorita Rush siempre me están diciendo que soy fea, que tengo un carácter insoportable, que nadie me querrá nunca. Estoy segura de que ese chico no querrá jugar conmigo. Estás equivocada, Corneli. Seguramente si tú hicieras lo que esas señoritas te piden y las obedecieses, la vida te resultaría mucho más agradable. Unos días después, cuando Corneli fue a entrar en el dormitorio de Marta, se encontró con un muchachito. Inmediatamente quiso escapar, lo que divirtió a Jacques, quien le preguntó enseguida por qué se escapaba. Marta consiguió detenerla y le dijo: «Ven, conoce a mi pensionista, te estábamos esperando. Siéntate al lado de tu nuevo amigo, se llama Jacques, yo sé que van a entenderse muy bien». Corneli, menos asustada, se sentó mientras Marta descubría la mesa. «Me gustaría mucho ir hasta tu casa. La señorita Marta me ha explicado que ustedes tienen 8 caballos, 2 negros y 6 blancos». «Ah, sí, también tenemos algunas vacas, unas cabras y un cabrito, blanco como la nieve. Le he puesto de nombre Frisón. Estoy impaciente por ir contigo a la caballeriza». «Eso lo tengo prohibido», contestó tristemente Corneli. «No sé por qué estás triste», continuó Jacques. «Aquí tienes todo para ser feliz. ¿Por qué no le cuentas a tu mamá lo que te pasa?» «No tengo mamá», contestó la chiquilla. Jacques, que quería muchísimo a su mamá, sintió mucha pena por ella y para hacerle pasar la tristeza, agregó: «Espero que juguemos muchas veces juntos». «Me parece que no», dijo Corneli, escapando.
Llegó a su casa, se refugió en su cuarto y se puso a llorar amargamente. «¿Cómo es de rara?», observó Jacques. Habíamos estado hablando tan bien hasta ese momento y de pronto desapareció sin ningún motivo. «Pobrecita niña», comentó la vieja Marta, «no había criatura más afectuosa ni más alegre que ella. Cantaba todo el día, ahora parece otra. Me preocupa muchísimo».